¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Un placer inmenso estar nuevamente con ustedes. En las últimas horas, a nivel de todo el país, se ha abierto un debate sobre la transferencia realizada a través del Ministerio de Finanzas a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas luego del terremoto en Puerto Viejo y también parte de Esmeraldas el pasado 16 de abril. Si esos recursos que se están utilizando de 120 millones de dólares es para proveedores que fueron contratados antes del evento o bien para aquellos que fueron contratados después de este fenómeno natural. Para ello, el constitucionalista Vladimir Belín es nuestro invitado de esta noche para preguntarle cuál es el espíritu en sí de la norma y qué es lo que nos dice esta ley de solidaridad. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Yane, muy amable por su invitación. Un saludo a toda la ciudadanía orense y felicitándole a usted y a su equipo de trabajo por su aporte durante tantos años a la comunicación social de la provincia del Oro, muy importante. De esta forma el Oro está vinculada no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, aportando con sus opiniones, criterios y al desarrollo del Ecuador entero. Como el pueblo orense y todo el Ecuador tiene pleno conocimiento, cosas de la fuerza de la naturaleza, en el mes de abril, un terremoto aquejó al Ecuador y específicamente a dos zonas importantes como es Manabí y Esmeraldas. En virtud de aquello, el gobierno nacional plantea a la comunidad ecuatoriana, a sus ciudadanos, la creación de una ley para poder ayudar a estas regiones afectadas, ¿no? Y en ese aspecto plantea el proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para las zonas afectadas por el terremoto. Con un espíritu, en la técnica legislativa y constitucional, cuando se forma un proyecto de ley se establece la exposición de motivos, y esa exposición de motivos va fundamentalmente incluido cuál va a ser el espíritu de esa ley. Ya. Y el espíritu de esa ley dice, necesitamos recursos económicos, ¿para qué? Para ayudar, para apoyar y para la reconstrucción de las zonas afectadas. En ese parámetro, el proyecto de ley, ahora ya aprobado, plantea 4 ejes fundamentales, ¿no? El aporte de personas naturales del sector público y del sector privado, el aporte de sociedades en cuanto a relación o personas naturales que tengan un patrimonio superior al $1.000.000, ¿no? Que se le grava con un porcentaje determinado, 0,90%, tengo entendido, sobre el patrimonio. Un aporte sobre las utilidades, ¿no? Sobre las utilidades, y la gravación del IVA, que subió del 12 al 14%. La ley es muy general y específicamente orienta en forma objetiva cómo se van a obtener los recursos, ¿no? Y establecen disposiciones transitorias y generales cómo van a ser orientadas, ¿no? Incluso dice que los organismos ejecutores serán los encargados. Entonces, si vemos desde esa óptica, los organismos ejecutores son los gobiernos seccionales autónomos, ministerios encargados de acuerdo a las políticas de planificación que sobrelleven, y aparte la creación que se efectuó de esa Secretaría Técnica, ¿no? Para la reconstrucción de estas zonas afectadas. En virtud de aquello, el Ministerio de Finanzas tiene una cuenta única del Tesoro Nacional y también la posibilidad de crear subcuentas especiales, como es este caso. Tengo entendido, creo, la subcuenta destinada, la Secretaría Técnica. No, una subcuenta donde van a destinarse los recursos para luego ellos trasladar, ¿no? A los organismos pertinentes. O sea, habría que saber, en este caso tendría que ser muy específico el Ministerio de Finanzas para saber dónde hizo esa transferencia de 120 millones de dólares, para saber si el gobierno está actuando correctamente o no. Aquí hay un tema, yo creo, fundamental y hay que tomar en cuenta. El gobierno nacional tiene que ser muy transparente en este asunto, puesto que en el espíritu de la ley claramente lo orienta. Porque está así, ¿no? La solidaridad de los ecuatorianos a través de todas estas medidas. Para un proceso de reconstrucción. Ahora, este es un tema en el cual toda esta información, ¿no? Que debe mantener el Ministerio de Finanzas, los organismos ejecutores, sea gobiernos seccionales, esta Secretaría Técnica o ministerios que estén relacionados con la temática de la reconstrucción,
hay acceso a información pública libre ahí, ¿no? Tanto de ciudadanos o por parte de la misma Asamblea Nacional dentro de su procedimiento de fiscalización. Entiendo que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Fiscalización, solicitó justamente explicaciones al Ministerio de Finanzas. Entonces, el Ministerio de Finanzas tiene que explicar y detallar cómo se dio la transferencia de esos recursos, ¿no? Hacia qué, sea de la cuenta del Tesoro Nacional o sea de la subcuenta que haya creado para el efecto, hacia qué organismo de ejecutores transfirió. ¿Qué pasaría si lamentablemente esta transferencia no llegó al objetivo fundamental, que era justamente para la reconstrucción, para la reactivación de las zonas afectadas del pasado 16 de abril? Yo creo que aquí hay un punto fundamental que debe aclarar el Ministerio de Finanzas y el señor ministro, es de que si es que se habla en la opinión pública que ese dinero ha sido trasladado para pagar a proveedores, habría que determinar y que den la explicación pertinente si esos proveedores que están recibiendo esos recursos, ¿no? Porque es obvio, si se transfieren recursos para el desarrollo de las zonas afectadas, sea para ayuda, atención o procesos de reconstrucción, está bien dirigido. Se va a necesitar contratar sea prestación de servicios o sea construcción de obra, es indudable. Pero esos proveedores que están cobrando el dinero, ¿son posterior al desastre natural o es anterior al desastre natural? Porque se entiende que tendría que ser posterior al desastre natural, como fue el terremoto, ¿no? Dependiente de un proveedor que tienen que pagarle porque ya está reconstruyendo una carretera o está reconstruyendo una escuela. Eso tendría que probarse, pero vayamos al otro extremo. ¿Qué pasaría? Legalmente, ¿qué pasaría si esos dineros no fueron justamente, no fueron transferidos donde debían ir y para el objetivo con el que se está recaudando justamente con esta ley solidaria? A mi criterio personal, se estaría afectando el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es bien claro. La exposición de motivos planteada por el Gobierno Nacional es clara. No cabe discusión. Se va, ¿no?, solidariamente a pedir al pueblo ecuatoriano, personas naturales o personas jurídicas, empresas, que contribuyan solidariamente al proceso de reconstrucción. ¿Se podría iniciar acciones legales en este caso? Atención. ¿Contra el Ministerio de Finanzas? Si el ministro de Finanzas, en el ejercicio de su facultad, ¿no?, dispuso algo que no estaba contemplado en la norma, porque son normas de derecho público, cabría un proceso de fiscalización desde la Asamblea Nacional, ¿no?, y siguiendo el debido proceso administrativo parlamentario, determinar su grado de responsabilidad o de los funcionarios, ¿no?, que posiblemente desviaron su facultad y no respetaron el espíritu de la ley o de cualquier otra norma secundaria. Porque estamos hablando de un aporte que están haciendo todos los ecuatorianos. Exactamente. En definitiva, se han escuchado voces tanto de asambleístas de oposición y asambleístas que tienen afinidad con el gobierno nacional. Unos acusan unos al otro de irresponsables, otros de poco solidarios con la labor que se está haciendo dentro de Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, se ha hablado de que se va a recaudar 1.090 millones de dólares en este año, justamente con el 2% más del IVA, pero según las empleadas se requiere de 3.344 millones de dólares para poder reconstruir las zonas afectadas, tanto de Manabí como de Esmeraldas. Eso significa que esta medida transitoria en esta ley solidaria no solamente podría durar un año, sino que se podría extender hasta 2 años más. Bueno, eso sería una mera expectativa, ¿no? La realidad es de que los montos de estos incluso tienen que ser, son estimativos, ¿no? Y si en la ley, entiendo yo, tenían que haber hecho una proyección, ¿no?, una planeación económica dentro, para formar ese presupuesto público especial que necesitan para la reconstrucción de Manabí. Si posterior a ello la Asamblea Nacional presentaría un nuevo proyecto, que puede pasar igual como las salvaguardias, podría darse la misma situación. O decide ampliarlo, ¿no? Eso es facultad de la Asamblea, ¿no? Lo lógico sería que... Recordando que temas económicos es el que decide en este caso el Ejecutivo, ¿no? Lo lógico sería que el gobierno también sea ingenioso, ¿no?, con políticas públicas ingeniosas, y que pueda haber nuevas formas de buscar recursos, ¿no?, que no implique una afectación a la economía ecuatoriana, ¿no? Muchas gracias, doctor Belling. Agradecemos su presencia aquí con nosotros en Eurovisión, amigos. Seguimos con más noticias. Tenemos muchos temas más de interés que contarles en esta noche. Muchas gracias. Está bien.